Hola a todos, espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a terminar con la serie de los errores clásicos en los proyectos de desarrollo de software y vamos a abordar los 9 últimos errores clásicos referentes al producto y a la tecnología. Espero, como siempre les digo, sus likes, sus comentarios, que se suscriban al canal para hacerlo crecer. Esto es StarTech, vamos a verla. Error clásico número 28 en los proyectos de desarrollo de software. Requerimientos chapados en oro. Y como todo lo que es chapado en oro, no es algo legítimo. Esto quiere decir que son requerimientos que muchas veces no son solicitados por el cliente, pero que de alguna manera se convierten en muy complejos y esto va a añadir obviamente mayor requerimiento de tiempo en el desarrollo del mismo. Yo recuerdo mucho un caso en el cual el requerimiento era que la aplicación envíe por correo la orden de compra y los documentos adjuntos hacia el proveedor una vez que la orden de compra ya estaba aprobada. En un momento esto se complicó debido al hecho de que se convirtió ya en requerimiento también la característica de que deberíamos saber si ese correo fue enviado de manera correcta al cliente. Entonces ustedes imagínense cómo el requerimiento, que era la característica principal, que el sistema sea capaz de enviar el correo en adjunto la orden de compra y los documentos adjuntos a la misma, había que añadir la característica de saber si es que había sido entregado de manera correcta al cliente. Entonces esto implicaba ya, por ejemplo, no puedo decir lo siguiente, que había que interactuar con el servidor de correos y de alguna manera saber si desde allí salió bien ese mensaje. Y si quisieran ir más allá todavía, tendría que haber una manera de ver si en el correo del cliente todo llegó de manera adecuada. Bueno, es una locura, ¿no? O sea, desde el punto de vista de de un desarrollo de investigación que pueda dedicarse a hacer que esto realmente se concrete, podría ser factible. Pero en un desarrollo de una aplicación que no es de investigación, esto puede se convertía en un requerimiento hasta un poco ilusorio. Entonces, este error clásico está relacionado con este tipo de requisitos, algunos que no son solicitados, por el cliente y que muchas veces tienen que ver también con características de rendimiento. O sea, el rendimiento muchas veces es algo que al cliente no le preocupa tanto, pero que se convierte a la larga en algo que va a determinar, para el desarrollo o para los desarrolladores, para los gestores del proyecto, se va a convertir en algo que va a determinar si el requerimiento va a ser aprobado o no, lo cual muchas veces no es así. Error clásico número 29 en los proyectos de desarrollo de software. Cambios en el alcance original del proyecto. Les apuesto que esto les ha sucedido a todos ustedes. Siempre hay que añadir requerimientos, modificarlos, actualizarlos. El problema es que esto suceda en cualquiera de las etapas o las fases del proyecto. Ustedes saben que mientras más avanzada está una etapa en el proyecto, un cambio de requisitos es mucho más costoso. Entonces, si bien la estadística dice que en un proyecto promedio, por lo general hay un 25% de cambio en los requerimientos, lo cual es alto. Imagínense, es uno de cada 4 requerimientos es añadido, modificado o cambiado. Esto hace que finalmente la planificación original también se vea impactada. Yo recuerdo mucho un caso en el cual, cuando nos reuníamos con un
usuario funcional, un usuario clave del proyecto, por lo general siempre introducía algunas modificaciones en los requerimientos. Y esto lamentablemente desde la alta dirección no lo veían como algo que podía causar mucho impacto en el proyecto que se estaba realizando, sino que daban su venia y lamentablemente cuando uno regresaba con el equipo de programación tendría que decirle: muchachos, tenemos que hacer cambios. Y esto no es lo más adecuado, porque proyectos de este tipo al final se van alargando y van a tomar tanto tiempo que muchos pueden terminar en un fracaso total. Error clásico número 30 en los proyectos de desarrollo de software: programadores chapados en oro. Se conoce así a aquellos programadores que, dentro de su fascinación, digamos, por las nuevas características de los lenguajes de programación que utilizan o de los entornos de desarrollo que usan, quieren utilizar lo último, las últimas características para hacer estas implementaciones. Y muchas de esas características probablemente no las conocen en detalle, no tienen experiencia, nunca las han utilizado. Probablemente son características que todavía no están maduras, que todavía no son tan estables. Y como ustedes comprenderán, esto va a añadir mayor tiempo, por ejemplo, de desarrollo, de pruebas, y va a impactar obviamente de manera negativa en los tiempos del proyecto. Esto es como si probablemente algún programador en un requisito normal dijera: en este caso voy a aplicar inteligencia artificial dentro del requisito, sin esto estar solicitado como parte del mismo. Imagínense, esto va a alargar el tiempo de desarrollo, el tema de las pruebas, probablemente documentación y todo este tipo de cosas. Y lo que va a hacer es va a complicar un requerimiento que no tenía por qué ser tan largo. Error clásico número 31 en los proyectos de desarrollo de software: negociaciones de tira y afloja. ¿En qué consiste esto? Consiste en que la alta dirección puede conceder más tiempo para la finalización del proyecto, considerando de que puede haber habido errores en la estimación inicial con los requerimientos del alcance original, pero a cambio lo que solicita la alta dirección es que se implementen más requerimientos. Esto como que es un sinsentido, ¿cierto? O sea, si nosotros ya estamos, digamos, al tope en el tiempo con los requerimientos que tenemos y estamos pidiendo un alargue en la finalización del proyecto, lo que hacen es nos dan el tiempo que solicitamos para los requerimientos que tenemos, pero nos añaden requerimientos adicionales. Esto como que no tiene sentido, pero también suele suceder y es un error bastante grave, como ustedes pueden ver. Es un error dentro de otro error. Error clásico número 32 en los proyectos de desarrollo de software: desarrollo basado en la investigación. Este tipo de proyectos se caracteriza porque dentro del mismo va a ser necesario desarrollar nuevos algoritmos y nuevos métodos que nunca antes han sido utilizados. Y bueno, ya en este caso se está saliendo un poco del marco del desarrollo de proyectos de software y se está entrando ya en el campo de la investigación de software. ¿Cómo podrían darse cuenta de esto? Primero, porque la definición de los requisitos es bastante vaga. Eso quiere decir de que no hay una buena especificación y quedan muchas cosas sueltas que no sabemos todavía cómo se van a implementar. Lo otro podría ser que el personal adecuado o los desarrolladores que deben cumplir con estos requerimientos de conocimiento son difíciles de conseguir o probablemente inexistentes, al igual que los proveedores que puedan hacer ese desarrollo. Entonces, este tipo ya de desarrollos orientados hacia la investigación no se pueden medir o no se pueden, digamos, estimar tal como se hacen los proyectos de desarrollo de software, puesto que la incertidumbre es bastante alta y no vamos a poder ser capaces de saber cuánto tiempo este desarrollo nos puede tomar.
Comenzamos los errores clásicos relativos a la tecnología. Error clásico número 33 en los proyectos de desarrollo de software: el síndrome de la bala de plata. ¿En qué consiste esto? Consiste en confiar de manera ciega, por ejemplo, en las últimas versiones o en una nueva tecnología para la cual aún no tenemos nosotros, certeza de que va a funcionar o de qué tan efectiva puede ser. Más allá de que probablemente no conozcamos mucho, no tengamos experiencia y no tengamos gente preparada para utilizarla. Síndrome de la bala de plata se le llama porque obviamente estamos pensando en una solución mágica, digamos, que al dispararla nosotros vamos a acabar con ese monstruo, pues, que puede ser la incertidumbre y la dificultad para avanzar con nuestro proyecto. Esto a las finales, por lo general, lo que termina es decepcionando al equipo de desarrollo, puesto que al utilizar esa tecnología no se va a llegar al resultado esperado. Error clásico número 34 en los proyectos de desarrollo de software: sobreestimación del ahorro de tiempo por la utilización de nuevas herramientas o métodos. Obtener el máximo rendimiento de una herramienta o de un nuevo método no es de inmediato. Obviamente vamos a tener primero que aprender a utilizarla y utilizarla luego de manera correcta. Entonces, a priori, sin haberlo usado antes, no es fácil saber cuánto tiempo nos puede ahorrar en el desarrollo. Comúnmente pensamos de que estas nuevas herramientas nos van a ayudar a ahorrar muchísimo tiempo, lo cual en ningún caso es cierto. Es como si, por ejemplo, dijéramos o nos hiciéramos de un generador de código fuente, y con ello vamos a pensar de que prácticamente el desarrollo lo vamos a hacer pues en una mitad o una tercera parte de lo que nos hubiera costado hacerlo sin esa herramienta. Pero cuando comenzamos a utilizar ese generador de código nos vamos a dar cuenta de que probablemente el código que genera no es tan óptimo o no es tan mantenible. O sea, no es fácil de darle mantenimiento y adaptarlo a lo que realmente queremos. Esto siempre se va a ir viendo ya en el desarrollo del uso de esa herramienta o de esa nueva metodología y no antes. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de características. Error clásico número 35 en los proyectos de desarrollo de software: cambiar las herramientas en la mitad de un proyecto. Este es un viejo recurso que casi nunca da resultado, que casi nunca funciona y que a veces se toma como una medida desesperada para poder, terminar de una manera más adecuada, entre comillas, un proyecto. Esto no tiene que ver, por si acaso, con la actualización de las versiones de las herramientas que estamos utilizando, en cuyo caso no debería haber mucho problema y el impacto no debería ser mayor al cambiar o actualizar, al hacer un upgrade de una versión de una herramienta hacia el siguiente. Esto se refiere, por ejemplo, a que si en un proyecto estamos haciendo un desarrollo con un manejador de base de datos orientado a objetos y en determinado momento ya avanzado el proyecto vemos que no funciona, que nos genera una serie de problemas, y en ese momento decidimos cambiar a un manejador de base de datos relacional. Imagínense el impacto de ese cambio. Vamos a tener que repensar, vamos a tener que volver a documentar, volver a hacer análisis, diseño y también la implementación. Esto obviamente va a ser como comenzar el proyecto casi desde cero y con un impacto enorme sobre la finalización del mismo. Error clásico número 36 en los proyectos de desarrollo de software: falta de control automatizado del código fuente. Ustedes saben que en los proyectos de desarrollo de software que son más o menos grandes, van a haber más de un programador que esté realizando desarrollo sobre una misma funcionalidad o inclusive a veces sobre una misma característica del software. Entonces, en este caso se requiere que, aparte que haya una coordinación entre ellos sobre el desarrollo que se está haciendo, también pueda utilizarse una herramienta para controlar de manera automática ese código fuente.
También por la razón de la seguridad, ¿no? Del respaldo de esa codificación, porque si el programador, por ejemplo, lo va a tener solamente en su equipo, puede que por A o B motivos ese código que desarrolló se borre, se pierda, el archivo se corrompa y pierda todo ese tiempo que ya utilizó en hacer esa implementación. Entonces se requiere siempre, en este caso, de herramientas que hagan ese control automático y también para llevar un control de las versiones del código. También diría que para asegurar que a ese código fuente no tenga acceso también cualquier persona, sino que haya también un esquema de seguridad de acceso sobre el mismo. En la actualidad existen muchas herramientas que pueden darnos este soporte y que debemos aprender a utilizarlas. Y así llegamos al final de esta serie de los errores clásicos en los proyectos de desarrollo de software, serie que nos ha tomado un poco más de 2 meses en completar. Estos 36 errores que hemos recorrido están enunciados en el libro de Steve McConnell que se llama Desarrollo Rápido. Es un libro excelente que recomiendo que lo puedan comprar y lo puedan leer y lo puedan aplicar en sus proyectos de desarrollo. Como siempre, quiero pedirles que le den like a los videos, los compartan, los comenten y se suscriban al canal. Espero, como siempre, también que esto les sea de mucha utilidad. Nos vemos en próximas entregas. Chao.